en Biblioteca Viva recibimos al gran profesor Martín Otegi, que ha regresado de sus vacaciones para hablar de quien es considerada la escritora más leída del mundo en la lengua española. Estamos hablando de Isabel Angélica Allende Llora, nacida en Lima, Perú, con nacionalidad chilena, también estadounidense, pero que tiene más de 73, escuchen bien, millones de ejemplares vendidos en más de 42 idiomas. Así que bueno, Otegi, no sé si nos dará el tiempo, pero le sirvo la mesa para que ustedes... Gracias por venir. Un gusto. Vuelvo a las vacaciones. Nos vemos mañana. Sí, no, la verdad que una autora con todos esos títulos, como decía JP, espectacular. Y millones de títulos tiene también, de premios. También de premios, de libros publicados, ¿no? Una cantidad de cosas. Pero creo que una autora que ha hecho de su vida la literatura, ¿no? O sea, su literatura está como intrínsecamente ligada, sobre todo sus obras más importantes, ¿no? Y bueno, efectivamente, una autora que es indiscutible a nivel del éxito, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar... de hecho, ella empieza a publicar en los 80, por ahí, ¿no? En español, mujeres publicando en esa época, ¿no? Y que se lea tanto, incluso hasta nuestros días, es realmente como un caso muy paradigmático, más allá de algunas críticas que a veces recibe, sobre todo de su propio entorno, de colegas, ¿no? Que a veces suele pasar. Sí. Sí, lo que pasa es que un éxito editorial también implica que lo motiven a escribir más, y en el escribir más a veces hay obras geniales y otras que capaz que no te mueven el piso como te movieron muchas de ellas. Exacto, totalmente. También su apellido le ayudó. Bueno, sí. Al comienzo, sí, ¿no? sí. Capaz que no, pero... Sí. Bueno, ella es sobrina segunda de Salvador Allende, ¿no? El presidente de Chile suicidado, asesinado por los militares, ¿no? Por Pinochet. Y en realidad ella no lo conoció mucho. El padre de ella era primo hermano de diplomático. Y de hecho tiene una historia bastante particular también con su propio padre, porque ella lo conoció, pero de muy chiquito se fue el hombre y la madre quedó como muy herida. De hecho rompió las fotos, no se podía hablar de su padre en su casa. Y son como unos de los primeros pasos de esta vida que tuvo Isabel Allende, que fue una vida para una novela, ¿no? Que ella después lo termina transformando en novela, pero efectivamente le pasaron cosas muy interesantes. Ella nace en Chile. Nace en Perú, nace en Perú, los padres eran diplomáticos chilenos en Perú, después vivió en Venezuela, vivió en Bolivia, vivió en el Líbano también en un tiempo, está radicada en Estados Unidos hace un buen tiempo. Y el padrastro era embajador. El padrastro era embajador, exactamente. Bueno, se casó 3 veces, ¿no? La última fue a los 77 años, ahora está como enamorada de nuevo, parece. Sigue viva, sigue dando notas, sigue manteniendo como prendida la llama, ¿no? La literatura. Su vida es una novela, ¿no? Su vida es una novela, sí, totalmente. Y que además sufrió también, además de esto del padre, ¿no? Un episodio de abuso a los 8 años, pero que es muy particular. Sí, ella lo cuenta en Paula, porque fue en una playa con un desconocido, obviamente, y fue un abuso. Pero después se repite eso, y ella como que no se niega de alguna forma, y hay una tercera instancia en la cual sucede eso. Ella todo esto lo cuenta en Paula, y es algo obviamente que la va a traumar para siempre, pero ella lo cuenta como ese primer acercamiento a la sexualidad de alguna forma, y bueno, eso también la va a marcar y aparece en muchas de sus obras. Y una mujer que además, también, como digo, con sus matrimonios y con su trabajo, ella fue periodista toda su vida, tuvo que atravesar una cantidad de cosas que fue volcando después en su literatura. Quizá la obra más conocida es La Casa de los Espíritus, ¿no? Que la publica en 1982, y que ya surge justamente como una carta que ella le escribe a su propio abuelo, que tenía 99 años y que estaba por morir. Ella estaba viendo su propia vida, haciendo la suya, siendo periodista, con su matrimonio, con su hija, y le llega este llamado, ¿no? de su familia, que le dice: mira, el abuelo tiene 90 años, está por morir, estaría bueno que lo vengas a ver. Ella va y le empieza a escribir una carta contándole todo lo que él le había contado a ella, como una forma de decirle: abuelo, quédate tranquilo, que está vivo tu recuerdo, están vivas tus historias, esas historias tan particulares también, ¿no? Y bueno, y ella empieza a escribir esa carta a mano, esa carta que se hace 1 hoja, 2 hojas, 3 hojas, llegan a ser como 500 páginas, está manuscrito así gigantesco, y se da cuenta que lo que tiene en manos es una gran novela, lo publica y es una antes y un después en su vida y en su carrera. Que después hay una película también de este libro, y estaba con... yo no la vi. ¿Es lo primero que ella publica? Sí, en el 82. Ella enseñó a publicar alguna revista para niños, de hecho después también retoma esta literatura infantil y juvenil, pero es lo primero que publica en el 82. Porque de hecho ella no se veía como una escritora, no son esos casos de otras autoras que de repente sí, o autores que vemos que ahí está, de chiquito, ¿no? Era periodista, sí escribía mucho, de hecho escribió en la revista Paula, que no es por Paula su hija o su libro, pero así escribía ahí, y es a raíz de esta conexión con su abuelo y el querer contar estas historias, rescatar estas historias familiares, que
lo vuelca en su literatura. Y después con Paula, que es su otra también gran obra, es lo mismo, ¿no? Pues es una historia también terrible con su propia hija, exactamente. Porque ella tiene una hija que se llama Paula, que le descubren porfiria, que la porfiria es una enfermedad hereditaria del metabolismo, de los glóbulos rojos y eso, se la descubren medio que de golpe y por no tratarla y demás, esta entra en coma y pasa 150 días en coma, ¿no? O sea, medio año en coma, y en el cual Isabel Allende estuvo al lado de ella, obviamente, cada uno de esos 150 días, y empieza de nuevo como una cosa así un poco catártica, o para conectar de alguna forma, no espiritual, con esa hija, a contar, ahora no las historias que le había contado su abuelo de sus antepasados, sino su propia historia, ¿no? Entonces, para decirle, bueno, mira, Paula, venimos de acá, esto te pasó a vos, etcétera. Y claro, es muy interesante cómo ella va atravesando distintas etapas en ese proceso, ¿no? O sea, al principio, obviamente, la rabia, la desilusión, el sentimiento de impotencia, de que por qué pasó esto, cómo se puede, una enfermedad no tiene cura también, ¿no? Que el tratamiento es también muy desparejo, depende de cómo se la agarre y demás. Y de a poco va como transformando esa rabia o ese dolor, esa cosa tan angustiante en aceptar un poco algo que se conecta con lo de la Casa de los Espíritus también, que es, bueno, la vida pasan cosas a veces que están más allá de nuestro poder, ¿no? de nuestras decisiones, y amigarse un poco con eso, y ya está, que también uno se pregunta, ¿qué más puede hacer una madre, ¿no? con una hija en esa situación, más que ir un poco por ese lado, ¿no? Exacto, la resignación y el acompañamiento. Y bueno, nuevamente esa carta que la va escribiendo, se la va leyendo, mira que está en coma esa hija. Llega un momento también que pedía por favor que falleciera. Sí, de hecho el final no es eso, es por favor, tu padre te lo pide en voz alta y yo te lo pido en silencio, le dice, ¿no? Es fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Se los 50 días en coma. Sí, y bueno, y con toda esa experiencia, esta mujer transforma de nuevo esta carta en una obra que se llama Paula, también obviamente multiventas, creo que tiene una película también, no recuerdo ahora con qué actores, y bueno, tiene otras obras, ¿no? De Baluna, después se dedicó también a escribir, que Baluna también tiene una cosa media juvenil ahí, ¿no? Un poquito como más... de amor y de sombra, de amor y de sombra, sí, bueno, tiene libros de cuentos también. Después escribió, por ejemplo, los orígenes de la leyenda del zorro, el personaje del zorro, de la liberación de los esclavos en Haití, o sea, se dedicó mucho a la investigación, a la novela histórica, porque ahí sí, digamos, que hizo la literatura su vida, claro, y se dedicó a eso. Pero que en un principio, y en estas obras más importantes, está intrínsecamente ligada a lo que le pasó. De hecho, ella dice, son memorias, no, lo que yo escribo son memorias. No. Es fascinante, y es fascinante su vida, sus romances. Ahora salió una serie sobre ella, y en el que devela quién sería ese artista argentino con quien fue infiel, ese músico argentino con que fue infiel a su esposo. O sea, ella siempre tiene tema más allá de su literatura que es maravillosa. Sí, totalmente. Bueno, ella dice, por ejemplo, que la serie estuvo mucho tiempo que no se animó a ver el momento en el cual no le dicen que su hija está en coma, ¿no? Como que esa representación, claro, fue como demasiado, y bueno, no, le costó mucho verla. Pero totalmente, ¿no? Y aparte, una autora que muchas veces se la compara con García Márquez, ¿no? Y esto de la Casa de los Espíritus con Cien años de soledad, porque la Casa de los Espíritus termina siendo 4 generaciones, ¿no? de Chile, no en paralelo con la historia de Chile, atravesado por la dictadura también, por supuesto. Esta familia Trueba, que es un poco como un paralelismo quizá de lo que fue su familia, exactamente. Con mucho romance, ¿no? Un poquito de fantasía también. Un poquito de fantasía, claro. Entra dentro de lo que es el realismo mágico, ¿no? Que siempre hablamos, que siempre es de acuerdo a la mirada de afuera, ¿no? Es el realismo mágico. A ella esas cosas eran las reales, ¿no? O sea, su abuelo le contaba, la abuela hizo esto, apareció un fantasma, apareció tal cosa. Claro, ese era el realismo, ¿no? Pero está bien, visto desde afuera, es lo que se le llama el realismo mágico. Y más allá de todas esas cosas, creo que también lo que logra es poner a las mujeres como personajes centrales, ¿no? Exacto. Que también hablamos cuando hablamos del libro de García Márquez póstumo, ¿no? Que es, en agosto nos vemos justamente ahora, que García Márquez era este realista mágico que ponía a los hombres, a los patriarcas, por lo general, ¿no? Sin ser machista, ponían como a los patriarcas en los personajes principales y demás. Isabel Allende lo que hace es, bueno, no, voy a poner a las mujeres, ¿no? Sin hacer quizá del todo una literatura feminista. Para nada. Sí esto de, bueno, poner a las mujeres como principales, y eso de nuevo fue muy importante, ¿no? Y no hay otros casos similares
en esa época, de esas temáticas, ¿no? Y para el mundo, lo que decíamos también ahora, ¿no? Y que también tiene una literatura que siento que en algún punto es como democrática, porque es muy conocida y muy leída por todo tipo, porque hay algunos autores que vos has traído acá que son como de una élite. Sí. Pero siento que Isabel Allende está en la casa de alguien en el balneario, está en la mesa de luz de alguien, en una farmacia incluso puede encontrar un libro de Isabel Allende. Sí. Y de repente tiene que ver con eso que vos estás mencionando de como abrir ahí como un poco el corazón y la vida y ponerla al servicio de los lectores, sobre todo de las lectoras. Sí, sí, totalmente. Que de hecho, como decía, le critican eso muchas veces, ¿no? Dicen tipo, bueno, esto no deja de ser tu vida, ¿no? Que la tirás acá, no te preocupás mucho por la estructura, por los dramas, por los conflictos y demás, sino siempre tu vida. Pero creo que eso conecta muy bien eso, ¿no? Con mucha gente, y siempre hay que celebrar, sobre todo en esta columna de incentivo a la lectura, eso, ¿no? Si los libros están, si se leen, si están en la biblioteca, no importa que quizá esas comparaciones, esas críticas que se le pueda hacer más a nivel de eso, de la estructura, de la complejidad de esos libros, sino el hecho de, bueno, llega una cantidad de gente, conmueve una cantidad de gente, son historias también funcionan. Exacto, que funcionan y que están muy buenas, y como siempre, una autora en español que de esta característica siempre hay que promocionarla y leerla. Esperemos que los haya cumplido muy feliz, porque hizo feliz a mucha gente con sus obras. Sin duda, sin duda. Muchas gracias. Estamos felices también que vuelvas, no te vayas de vuelta. Yo también, no, me quedo. La próxima vez pedí licencia, ¿eh? Al sindicato. No, pero ninguno trajo nada. No tiene que traer nada. Ahora, por favor, con esa oración. Los chicholos. Los teníamos que haber esperado nosotros con algo rico. No, Los extrañamos mucho. chicholo. Vamos a pedir.